franciscano Octavio Paz, en su poema La era este, dice: no pasa nada, solo un parpadeo de sol, un movimiento apenas, nada. No hay redención, no vuelve atrás el tiempo. Los muertos están fijos en su muerte. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme en los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. He escogido estos versos de Octavio Paz porque creo que pueden acercarse al espíritu que flota en las novelas del Premio Nobel de Literatura José Saramago. La historia de José Saramago es la historia de un hombre que salió en búsqueda desde su pueblo natal, en búsqueda de los otros, de sí mismo y de lo desconocido, como el personaje de uno de sus cuentos. Y en sus libros, más allá de la descripción del dolor de nuestro tiempo, de las pesadillas de la historia y de la razón, hay, sin embargo, una curiosa fe en la posibilidad de ser con los otros. Quiero agradecerle la presencia a José Saramago aquí en esta conversación y quisiera preguntarle, ¿le gusta este poema de Octavio Paz? ¿Se identifica con las palabras del poeta? Me gusta con independencia de identificar-me yo con ele mais ou menos. O que se planteia aí, no fundo, é uma questão crucial, diria eu. Em primeiro lugar, essa referência a los outros, que no fundo lo resolvemos muito facilmente dizendo os outros são de outros, vamos a tratar de entenderlos. Pero eso es yo creo que es una tarea que se puede llamar imposible. Porque si nosotros no sabemos realmente quién somos, claro que uno puede, a la hora que se me pregunte, ¿y usted quién es? Y yo digo un nombre, digo quizá una fecha de nacimiento, cuento un poco mi vida, o la cuento toda, hasta el último detalle. Pero la pregunta, ¿quién es usted?, queda sin respuesta. Entonces es como si en el fondo esto fuera una decimal 0,9 que parece que se está acercando inmediatamente a la unidad, y vamos añadiendo otro 9, otro 9, otro 9, infinitamente 9. Nos acercamos cada vez más, pero no llegaremos nunca. Yo no sé quién soy, para ponerlo todo muy así redondo y rotundo. Si me preguntan quién yo soy, puedo, como he dicho antes, contar toda mi vida. Pero ese núcleo duro que está dentro, que yo digo que está dentro, tampoco sé si hay un núcleo duro dentro, pero a lo mejor la mejor respuesta que yo he podido encontrar para essa pergunta, e que no fundo tampouco é uma resposta, está em uma novela que se chama El ensaio sobre a ceguera, quando um personagem, uma chica, que aí aparece como a chica de las gafas oscuras, ela, em um momento determinado, ela disse: há dentro de nós algo que não tem nome, e isso é o que somos. Claro que se pudiéramos dar-lhe um nome, pues entonces, aún así yo creo que no adelantaríamos mucho, sencillamente tendría un nombre. Pero, ¿qué es eso? Es decir, ¿habría en el corazón de cada uno de nosotros una zona innombrable, una zona muda, una zona donde no llegan las palabras ni las explicaciones? En el corazón yo no diría, sabemos exactamente qué es lo que hay en el corazón. Pero en algún lugar del cerebro, eso que llamamos conciencia, y que podemos discorrer infinitamente sobre a consciência, pois aún assim eu creio que não há, que incluso
a psicoanálise, que parece que prometia desvendar-lo todo, descobrir-lo todo e explicar-lo todo, pues se quedou corto. Creio que é o enigma total, é saber quem somos, que é isso. Claro que lo intentamos e não hacemos nada mais que a filosofia lo intenta, a arte lo intenta, a literatura lo intenta, a reflexão de cada um consigo mesmo lo está intentando, mas não tem resposta. E a poesia pode, a vezes, tocar muito, rozar muito assim, muito leve, casi. Pero quizás é isso o que chamamos el inefável. Ahora, sin embargo, la literatura, una de las aventuras que ha emprendido es justamente tratar de acercarse a descifrar ese enigma. Los grandes, Dostoyevsky, Shakespeare, se han acercado a mostrarnos algo de nosotros. Harold Bloom dice que Shakespeare lo define como el inventor de lo humano, o sea, el que prácticamente hace aparecer en sus tragedias una dimensión que antes no aparecía en la literatura o en el arte. ¿Usted cree que a través de esos escritores, de esos grandes escritores, podemos acceder a lo mejor a conocer un poco más de eso inefable? Eu creio que quando entramos no conhecimento desses escritores e outros enormes do passado, no fundo, o que eu creio é que encontramos neles o que já sabíamos. O que já sabíamos. O que passa é que lo sabíamos sem poder formular-lo, ou sem saber formular, porque poderíamos não ter nem as palavras, nem os conceitos, para poder realmente expressá-lo de uma forma cercana a lo que se está tentando comunicar. Pero eu sigo dizendo que há uma espécie de desesperação nossa, humana, que tratamos em cada gesto, em cada palavra, em cada mirada, que a vezes sencillamente estão aí para ocultar, pero incluso quando ocultam, o que há aí é uma espécie de, como eu estava dizendo, de desesperação. Uno quer comunicar-se e não pode. E não pode, não é porque não o queira, é certo que a vezes não o quer, sencillamente, pero incluso, insisto neste, quando não o quer, há algo dentro dele que está dizendo, déjame que eu hable. Pero a la hora de passar a palavra a esse que está pedindo, déjame que lo hable, não sabemos como comunicar. É claro que é um lugar comum dizer que cada ser humano, e por que não cada animal, e por que não cada planta, é uma isla, como se comunicam. Ahora hay un poema, creo que es de John Donne, que dice, cuando suenan las campanas, no preguntes por quién dobla las campanas, que es cuando doblan, cuando alguien muere, y dice, cada hombre no es una isla, sino que cuando muere alguien, muere cada uno de nosotros. Pareciera eu diria incluso, e isso está aí no poema de Paz, eu diria que quando cada um de nós muere, de alguma forma se mueren todos. E, é decir, siguen viviendo, claro, pero no tiene existencia para él, para ese que ha muerto. Y no teniendo existencia para ese que ha muerto, es como si el mundo en un instante se quedara desierto. Nadie más. Cada uno que desaparece hace com que desapareça todo. Porque sua própria mirada, sua mirada que dava sentido ao mundo, ou pelo menos que buscava esse sentido, ao apagar-se, ao cerrar-se, é como se borrara o mundo. E cada um dos que quedam, pois sigue inventando seu próprio mundo, hasta que se acabe todo esto. Esto un día se acabará todo. Quizás la culpable de la imposibilidad de conocernos no son las palabras tan amadas por usted como escritor. En prácticamente todos los libros y en los últimos hay muchas reflexiones de ese narrador, que es el narrador tan fuerte en sus novelas, que habla de las palabras, que las palabras no dicen lo que tienen que decir, que las palabras mienten, que las palabras juegan, que hay que jugar con ellas, que juegan con nosotros. Es una permanente reflexión en su novela también sobre el lenguaje. Hay como un escepticismo suyo sobre el lenguaje. Bueno, que não é só o mío, quer dizer, sabemos que o lenguaje tem os seus limites. O problema está em que é o que separa ou que é o que distingue um analfabeto que tem um vocabulário reduzido, que se comunica
por esse vocabulário, que não sabe ler, que não aprendeu a ler. Pero que aún assim parece, ou pelo menos nos dá a sensação, ou quizá a ilusão, de que ele está comunicando no mesmo nível que nós outros. Um analfabeto, uma pessoa que ha estudado, que tem vocabulário extensíssimo, que tem conhecimentos de todo tipo. E no momento em que se encontram ser humano e ser humano, com a independência de do que cada um sabe, e mais do que cada um é capaz de comunicar, aqui, eu não sei o que é o que passa, não sei se esse que sabe baixa para poner-se ao nível do outro, ou se o outro, ao contrário, sube. Eu não quero dizer que se ponga ao nível do outro, mas há um plano que não quero ser retórico, como se fuera o plano em que dois seres humanos podem comunicar-se com independência das diferenças culturais e científicas e todo o que se queira. E aí parece, pelo menos parece, que a comunicação está hecha. ¿Y esa comunicación tiene que ver quizás con el amor? ¿Esa posibilidad de comunicación? Eu não sei se tem que ver com o amor, como sabemos todos, o amor é uma invenção cultural. Houve um momento em que se inventou o amor. A verdade é que hemos inventado todo, desde a rueda hasta isto de que estamos falando agora, isso que chamamos amor, lo hemos inventado. E o malo, ou o bueno, é que somos capazes de creer, e em circunstâncias incluso não fáceis, e agora já não estou falando só do amor, em circunstâncias que têm a ver com a dignidade, com o patriotismo, se queremos assim, com a crença em uma ideia, tudo isso que leva a que uno se arriesgue, tudo isso são invenções. E apesar de todo, o exemplo clássico é a religião. Inventamos um Deus e a partir daí se organiza um sistema que no fundo o único que intenta, e não só lo intenta, como lo consiga, é manter essa ideia como se fosse algo intocável. É decir, aí Deus está e não se toca. Quando, o certo, é que lo hemos inventado nós outros, no fundo o universo está dentro do cérebro humano. Aí é que está, porque aí estão os sentidos e nós outros, o que podemos perceber do que está fora de nós outros é o que nos permite em nossos sentidos perceber. ¿Lo inventamos o estaba dentro nuestro como una posibilidad y lo encontramos? Es decir, a lo mejor existía latente la posibilidad del amor en el ser humano, ha existido siempre, y la posibilidad de la búsqueda de algo trascendente o de una ilusión o una utopía, ¿no? Yo creo que no, yo creo que lo hemos inventado. Y la verdad es que hemos empezado por inventarnos a nosotros mismos. Inventar a consciência, que no fundo diria eu que é o primeiro passo. Isso nos ha custado um trabalho de miles e miles de anos. Não hemos nascido, digamos, do muslo de Júpiter ou da palavra de um Deus. Hemos nascido de nós mesmos, nos hemos transformado. E isto, a antropologia lo explica mejor que yo, es decir, uno de los responsables por el cerebro humano es la mano. Es la mano y es el hecho de que tenemos un pulgar que se opone a los otros dedos. Si eso no fuera así, el Homo faber que hemos sido y seguimos siendo, no podría haber nacido. Se necesita esto. Se necesita esto, porque si no tenemos esto, o si esto no puede oponerse a esto, no podemos hacer nada. Ni siquiera la pluma, que necesita esto y esto. Claro, el computador ya no es así. Con el computador podremos dispensar el pulgar. Podríamos trabajar solo así. Justamente en la novela La Caverna, una de sus últimas novelas, el protagonista es un alfarero, un hombre que trabaja con las manos y con el barro. Y tengo la impresión de que usted ahí hace un homenaje o un elogio de lo que es el trabajo manual, es decir, de la inteligencia que está en el contacto con la materia, con el trabajo de las manos, y una cierta crítica al mundo que se construye del cerebro, el mundo intelectual o más abstracto. Es cierto que es No, yo no diría tanto, porque en el fondo la mano no es autónoma. La mano hace
que le dice lo que le manda el cerebro. Es decir, no hay ninguna... No hay, no, es decir, eso que nosotros llamamos trabajo manual es trabajo intelectual. Porque es el trabajo intelectual en que, en el caso concreto del alfarero, que tiene la arcilla, que tiene que modelarla, la mirada tiene que sentir que, digamos, que la forma que se está criando allí es útil, o incluso, además de la utilidad que tenga, digamos, si es bella, eso no lo saben los dedos. O mejor sí saben. Hay una teoría ahí en esa novela un poco, digamos, un poco extraña, que es, bueno, es un poco una broma, ¿no? En que yo digo que incluso los dedos tienen pequeños cerebros. No es cierto, ya sabemos que no es cierto. Pero todo pasa como si efectivamente la relación entre la materia y los dedos necesitara que algo de más sensible y de más capaz de entender lo que está pasando con la materia, antes que llegue al cerebro, que yo creo que pasa por los dedos. En ese sentido, sí. Ahora, en esta novela yo tuve la impresión que hay una lucha entre dos mundos, un mundo que está terminando, que es un mundo más ligado a la artesanía, más ligado a la tierra, más ligado a los oficios, y el mundo del centro, el mundo de la caverna, y el mundo de los malls, y el mundo virtual, que es un mundo que se está comiendo ese mundo. ¿Hay un combate entre esos dos mundos, el mundo virtual y el mundo...? Yo no diría que se quiere que hay un combate, porque si se tratara de un combate, nosotros podríamos pensar que la victoria todavía no está decidida, ¿no? Si hay un combate, no, yo no creo que haya un combate. Hay una ocupación sistemática, continua, digamos, del espacio antiguo, que por otra parte no ha sido la primera vez que ha sido devorado por algo que llega, algo nuevo que llega. Por lo tanto, en esa novela no se está diciendo que el tiempo antiguo sí que era bueno. Y tampoco se está diciendo que el tiempo que llega, por definición, es malo. Ahora, aunque no lo quisiéramos, por lo menos los mayores, nosotros pertenecemos a un tiempo. Es decir, pues sí, pero estamos vivos aún, por lo tanto, el tiempo nuestro, además del otro que era nuestro, este tiempo es igual de nuestro, pero no es igual, no tiene la misma importancia, porque con el otro nos ha hecho como somos, y este que estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo ahora, de alguma forma, como se apropria de algo. Y no es solo, y lo que pasa en el plano individual, personal, está pasando en el plano colectivo, es decir, nosotros estamos llegando al final de una civilización, eso está clarísimo. Y ahí lo que se expresa, en el fondo, es eso, es el mundo de ilusión que estamos criando, que hemos criado, lo que chamamos lo virtual, e em que todo se converte em imagem. Não é que isso seja mal, porque nós necessitamos ver o que está passando. Pero há uma perversão na imagem em que ele acaba por bastar-se a si mesma. E a mesma imagem que mostra algo real, de alguma forma, lo oculta, lo borra, se converte todo em imagem. Y eso la televisión lo hace con una sutileza y con una eficacia tremenda. Y todo lo que está pasando con eso, lo que llamamos el mundo virtual, en que efectivamente la gente entra, pasa, digamos, a otro mundo. Y la verdad es que se puede poner unas gafas en las orejas y en la nariz y delante de los ojos, claro, y hacer de cuenta que el mundo exterior no existe. Se puede crear un mundo autónomo que no hace desaparecer lo que está afuera, pero lo inhibe. No tiene... Claro que el frío nos llegará, el calor nos llegará, pero eso incluso, si lo queremos, se puede vivir dentro de una burbuja. Y lo que yo creo que está sucediendo es eso. Vamos todos en dirección a una burbuja para cada uno de nosotros y una burbuja para todos
los que somos. ¿Y cuál es el sentimiento personal? ¿Cómo se siente usted? Si tuviera que dar una palabra al sentimiento, ¿cómo se siente usted hoy en el mundo de hoy? Eu me sinto mal, pero não tanto por este que estamos dizendo. Porque, no fundo, para mim o mais importante é que os problemas imediatos, concretos, fora de toda esta fantasia, mais virtual ou menos virtual, que por outra parte é uma realidade, não é sencillamente uma fantasia, a mim o que me interessa são os problemas efetivos, reais. Se de 4 em 4 segundos se morre uma pessoa de hambre, há que pensar nisto. E como é que lo vamos a resolver? E o pior é que não lo estamos resolvendo. E o pior é que nadie está pensando em resolverlo. E isso sim são os problemas reais. Se com todo isto nos atormenta o que pode ocorrer uma vez que se termina uma civilização e se entra outra, com uma civilização ou com outra, a gente seguirá necessitando um prato de comida, necessitará vivienda, necessitará educação, necessitará todo isso, para que a partir daí, satisfeitas as necessidades concretas e elementares, para decirlo assim, pueda llegar, vamos a usar esta palavra, espiritualmente, aonde tem capacidade e forças para chegar. Pero si no lo pones, si no lo alimentas, en la Edad Media se decía, primero las sopas de la olla, y luego ya veremos a dónde podemos llegar. Y el mundo está malo por eso y por muchísimas otras razones, la carrera armamentística, lo que está pasando, una potencia, una hiperpotencia que hace todo lo que quiere, que ahora ha perdonado a Chile. Mire el descaro que se necesita tener para que un político de una hiperpotencia como Estados Unidos acepte decir hemos perdonado a Chile su insubordinación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Por lo tanto, estamos entrando en una civilización nueva, efectivamente, que podría ser magnífica, porque los medios, los recursos, los tenemos, pero que parece que se va a convertir en una pesadilla. ¿Pero bastaría solamente solucionar los problemas económicos? Imaginemos que el mundo solucionara esos problemas. ¿Sería el hombre más feliz? ¿Habríamos llegado a un estado superior de civilización? Muchas veces se ha dicho, a través de utopías como la de Aldous Huxley o la de George Orwell, 1984 y Un Mundo Feliz, que a veces esas utopías que resuelven los problemas prácticos le dan al par el hombre, pero le quitan la libertad. ¿Qué piensa usted de eso? Es decir, yo no puedo creer que sea una fatalidad. Es decir, digamos entonces, ahí parece que entraríamos directamente en el absurdo. Porque si algo que es capaz de satisfacer los problemas concretos, materiales, al mismo tiempo quita la libertad, yo no creo que una cosa tenga que ser necesariamente consecuencia de la otra. Y lo absurdo sería entonces que un sistema que no resuelve los problemas concretos, eso sí, nos da la libertad. Eso no tiene sentido, no lo tiene. No lo tiene y yo me niego a aceptar que sea una consecuencia inevitable. Por un lado, yo te digo, todo lo que tú necesites yo te lo voy a dar, con una condición, te quito la libertad. Y la otra alternativa, ¿cuál es? Lo siento mucho, no poder darte todo lo que tú necesitas, pero bueno, eres libre, tienes la libertad, eres libre. ¿Qué es eso de ser libre? ¿Qué es eso? Esos que se están muriendo de hambre, podemos llegar a acercarnos a ellos y decir, pero bueno, tú te vas a morir, pero te vas a morir en libertad. Estupendo. Pues la persona diría, pero usted no tiene ahí la medicina que yo necesito para disfrutar de la libertad que no tengo. No. Ahora, en sus novelas tengo la impresión de que junto con un análisis, un diagnóstico del mundo social, claramente hay una radiografía del corazón humano. Particularmente en la última, El hombre duplicado, este personaje que desesperadamente busca a su doble que reconoce en un video. Quizás sería bueno contar la historia así en breve. Sí, sin llegar al detalle. Sin al final. Quizás que usted mismo nos la contara para quien no la ha leído, pero para estimularlo que lo lea. Bueno, es sencillo, en el fondo es muy sencillo, no es nada nuevo, porque el tema del doble es antiquísimo, viene del mito de Anfitrión, del nacimiento de Hércules, de la creación de
la Vía Láctea, todo eso muchísimos autores lo han tratado, Plauto, por ejemplo, en una comedia, y cantidad de otros autores, Dostoevsky, Molière, Giraudoux, Kleist, bueno, en cantidad. Y la verdad es que cuando la idea de la novela se me presentó, yo no pensé en nada de esto, es decir, yo no partí del mito para la novela, ha sido la novela que me ha hecho reconocer, comprender que tenía antepasados y no pocos. La idea es esta, alguien que en un momento determinado encuentra, como ha dicho en un video, un actor que es exactamente igual. Pero igual no por el hecho de que sean iguales, en ese sentido de que uno se parece, una persona se parece a otra. Ellos son iguales hasta el punto que si uno, por ejemplo, en un momento determinado de su vida ha dejado crecer un bigote, el otro sin saberlo hace lo mismo. Si uno tiene un accidente y se queda con una cicatriz en el brazo o en la pierna, el otro tendrá una cicatriz ahí. Por lo tanto, es el doble absoluto. Y que cambia, que cada uno de ellos cambia según los cambios de cada uno de ellos. Hay una búsqueda, ese hombre que podía quedarse tranquilamente en casa y decir, pues esto es interesante, curioso, bueno, pues sí, pero me da igual. Pero eres un poco neurótico, para decirlo así, es un hombre que vive solo, tiene una novia, está pensando en que esa relación tiene que acabar porque no le ve ningún futuro, o por lo menos no hay suficiente amor, digamos, de su parte. Es profesor de História, tiene una teoría rarísima, que es que la historia debería ser enseñada al revés, en lugar de ir da causa al efecto, ir del efecto a la causa, que quizás pudiera entender mejor todo, y empieza una búsqueda lenta, deliberadamente lenta, porque al autor le convendría que fuera lenta, porque eso se puede contar en un relato de 4 páginas, pero la novela es mucho más extensa. Pero curiosamente esa idea de la búsqueda y de la búsqueda del otro, yo creo que en el fondo es una constante, o casi diría una constante, digamos, en mi obra. Y es una constante, bueno, como usted dijo en la literatura, hay una antigua historia oriental, me parece que es islámica o sufí, de unos pájaros que van a buscar al Dios, y finalmente al llegar al lugar donde está su creador, en realidad se encuentran con un espejo y son ellos mismos. Y esa búsqueda tan desesperada de identidad, ¿por qué? Es la necesidad de ser únicos e irrepetibles, o hay una ironía sobre este capricho de querer ser únicos e irrepetibles de parte suya? Bueno, quizás puede encontrar quizá hay una visión irónica sobre essa consciência, a espécie de autoconsciência que temos, ou que nos gostaria de ter, de que somos efetivamente únicos, pero aí creio que há algo mais, é que a existência del outro idêntico, de alguma forma, por el hecho sencillo de existir, e usurpa mi próprio espaço. Claro que, como digo, todo isso poderia ser levado pacificamente, os dois poderiam encontrar-se, charlar sobre a coincidência extraordinária, interrogar-se por que isto ocorre e cada um seguir a sua própria vida. Pero não, Tertuliano Máximo Afonso, o professor de História, é realmente um obsessivo e quer levar isso às últimas consequências. E as últimas consequências levam, evidentemente, a uma tragédia. De alguma forma, a novela é, además de todo o que podemos pensar ou creer que é também algo que recupera algo que pertenece à tragédia antiga, que é o sentido do destino. Eu não creio na existência de um destino pré-estabelecido, claro, pré-definido, mas sim creio que há circunstâncias na vida que, aunque alguma vez por consciência dos riscos que podem ocorrer, intentamos fazer algo que vai em contra da possibilidade de que esses riscos se concretam, incluso isso, o que hacemos para que isso não ocorra, vai a contribuir para que ocorra. E isso é o que ocorre exatamente na história de Tertuliano Máximo Afonso. Se encontrarão, a partir daí o lector tem que... Hay una sensación, bueno, usted dice que no cree el destino, y
esta novela El hombre duplicado, usted parte con la cita que dice: el caos es un orden por descifrar. De pronto da la impresión que estamos atrapados en su novela en un guión ya escrito. Hay una cierta sensación kafkiana de que todo está escrito y que estamos atrapados en un guión. Pero de pronto, al contrario, da la impresión de que estamos en un caos. ¿Cuál es la relación entre el caos o el orden en su novela? En el fondo, vamos a ver, lo que está ahí, esa frase nació en la Universidad de Los Ángeles hace un año y pico, 2 años, que yo estaba cenando con estudiantes, digamos, diplomados, já, y estábamos hablando de esto y de aquello. Y en un momento determinado, a propósito, la verdad ya no me acuerdo de qué, yo he dicho esa frase, que el caos es un orden por descifrar. Y realmente yo creo que sí, que llamamos caos a algo que no podemos ordenar. Pero eso no significa que en el caos no exista una orden. Solo lo que no tenemos es los instrumentos que permitirían descifrarlo. Y el ejemplo de un caos aparente es precisamente el universo. Lo miramos, lo contemplamos, incluso con imágenes que no son las que nos permiten nuestros limitadísimos ojos, los telescopios y todo eso, y efectivamente a sensación que dá con todas as milhões de galáxias, con todo, parece el caos, pero hay una orden, hay algo, hay una lógica física, o equilibrio de fuerzas que permite que todo eso, bueno, estoy hablando de un tema de que no sé nada, por lo tanto, me arriesgo a estar diciendo tonterías, porque aqui do que estamos hablando, lo que importa es esto, es el caos, y el caos del pensamento humano, ou de qualquer forma de pensamento, que no fundo, que é o que passa dentro de lo que levamos dentro, digamos, del crânio, passa uma multiplicidade de fenómenos químicos e físicos e tudo isso, que aparentemente isso não tem sentido, não tem nexo. Pero estamos descifrando, es decir, uno de los grandes enigmas que quedan aún en la fisiología humana es exactamente saber cómo funciona el cerebro. Y eso, se estamos acercando a eso. Entonces, todo el caos, en el fondo, como yo lo entiendo, es sencillamente una situación previa a descubrir el orden que estaba esperando ser descifrado. Usted dijo que de alguna manera este tema del doble está presente en toda su narrativa. A ver, ¿de qué manera como obsesión o como tema? No tanto eso. Bueno, se puede decir que la muerte de Ricardo Reis, en el fondo, ahí hay algo que tiene que ver entre Fernando Pessoa y Ricardo Reis, aunque no se parezca nada uno con otro, pero hay digamos que es un doble mental, digamos. Pero lo que sobre todo está de una forma más directa o menos directamente es ese sentido de la búsqueda del otro. En la novela todos los nombres. Todos los nombres. Eso es. La búsqueda de José. ¿José se llama el personaje? Se llama, nosotros le llamamos, que es decir, en portugués diremos o decimos Señor José, que es una forma al mismo tiempo respetuosa y banal. En castellano tiene que ser Don José. Si nosotros dijéramos Don José en portugués, estaríamos tratando con una persona noble y bueno, y no es el caso. Y ese hombre, llevado por esa curiosidad que por otra parte reaparece en el hombre duplicado, porque con una diferencia que en el caso del hombre duplicado hay la imagen de una persona. Y en el caso de todos los nombres no hay ninguna imagen. Don José no sabrá nunca cómo es, qué fisionomía tiene la mujer que está buscando. Él arranca, para decirlo así, de la curiosidad de un papel donde se encuentra el nombre de ella y busca esa mujer. Y lo que es quizá más interesante es que él, para llegar a ella, no sigue el camino más corto, que en el fondo lo que cuenta no es tanto encontrar, sino buscar. Mientras buscas,
pues tú estás haciendo algo. Si encuentras, ¿qué es lo que haces a partir de ahí? Se enamoraria ele dela e ela dele, sim, quizá, se quisermos dar à novela um final feliz e tudo isso, mas poderia ocorrer o contrário. Então, mientras estás buscando, estás no caminho do amor. Porque, no fundo, todos os nomes é uma novela de amor. Aunque al final la mujer que se busca está muerta. Y El hombre picado también es una historia de amor, ¿no? Tremenda. Es una historia de amor. ¿Cuál ha sido su búsqueda, su obsesión, la suya, la de José Saramago? Si José fue en busca desesperada de esta mujer anónima, si él... Hay una búsqueda. Algo salió a buscar para escribir todas estas novelas. Mire, en el fondo, eso tiene que ver con la pregunta fatal que nos hacen. ¿Y usted por qué escribe? García Márquez decía, bueno, yo escribo porque quiero que la gente me quiera bien, todo eso, es una especie digamos, de llamado al amor universal por la obra que se escribe. Bueno, es una pretensión que tiene todo el sentido del mundo, pero no podemos quedarnos ahí y él tampoco se ha quedado ahí. Luego yo decía, bueno, yo escribo porque no quiero morir. Sencillamente como essa ilusão tão humana de que se tens uma obra, de alguma forma tua vida se prolonga. Se prolongará por um tempo, é certo, mas chegará o momento em que a obra se olvida, ou pior aún, não se olvidou, mas nadie la está leyendo. E agora, se me perguntas, eu digo sencillamente isto, eu escrevo para compreender, para tentar compreender. Compreender quê? Compreender a mim mesmo. Quizá isso seja o menos importante. Quizá seja o menos importante porque eu he vivido uma vida larga, creio que he vivido relativamente em paz comigo mesmo, pero o que me gostaria de compreender é a finalidade de todo isto. Por que estamos aqui? O que é o que significa em um universo que se mide por milhões de anos-luz? Que significa este um pequeno planeta insignificante onde a paz, a felicidade é uma coisa, é uma utopia. Isso sim que são utopias, que não hemos sabido, que temos que viver juntos, mas não hemos sabido viver juntos. Somos animais gregários e ao mesmo tempo somos animais que se opõem uns aos outros. Nos odiamos mutuamente. Hemos inventado o amor como coisa personal e não como algo que pudiera unir-nos. Tampouco estou aqui com a ilusão de uma fraternidade universal, que tampouco isso existe. Isso é o que eu me gostaria de entender, mas tenho a consciência de que um dia, que espero que não seja... De que todo terminará em nada. Que espero que seja amanhã que me iré deste mundo assim, sem haber entendido nada. ¿Usted compartiría esta reflexión del heterónimo de Pessoa, Ricardo Reis, que dice, invitando a la mujer, le dice, ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río, sosegadamente miremos su curso y aprendamos que la vida pasa y no tenemos las manos enlazadas. Después pensemos, niños adultos, que la vida pasa y no queda. Nada deja y nunca regresa. Va hacia un mar muy lejano, hacia cerca de lado, más lejos que los dioses. Y luego dice, gocemos o no gocemos, pasamos como el río. Más vale pasar silenciosamente y sin grandes desasosiegos. ¿Suscribiría esta afirmación de Ricardo Reis? No, no lo suscribiría. Entiendo todo eso, claro. Entiendo y sé que en el fondo las cosas son así. Pero tengo que añadir algo, que es eso. Mientras, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Es decir, yo no puedo sentarme en el margen del río con manos enlazadas o sin manos enlazadas, mirando el agua que pasa. Yo sé que el agua pasa. Eu sei que o tempo passa e pode quedar-me nessa contemplação. Ricardo Reis lo hacía, según parece, por outra parte, repetindo tópicos da antiguidade clássica, horacianos, claro. No fundo, não há muitas coisas novas neste mundo. Pero uma das razões que me levou a escrever El año de la muerte de Ricardo Reis, en el fondo, é algo que nasceu quando eu descobri a Ricardo Reis, tinha meus 18 anos ou 19 anos, e o primeiro que eu conheci de Fernando Pessoa han sido alguns poemas de Ricardo Reis.
Incluso creí que existia um poeta chamado Ricardo Reis em Portugal. Então era um pouquinho mais ignorante que o que eu sou agora. E houve nessa leitura, nessa primeira leitura, algo que me quedou para sempre, essa oda que empieza dizendo: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, que no fundo é o que está nesse poema. E eu não podia aceitarlo, era muito jovem, mas não podia aceitar que a sabedoria consistera em sentar-se mirando o espetáculo do mundo. Isso não podia aceitarlo. E eu diria que o ano da morte de Ricardo Reis se escreve muitíssimos anos depois para resolver uma contradição. Era assim, a admiração por uma poesia que toca o sublime, e por outra parte o rechazo, se podemos chamar assim, o rechazo cívico, de alguém que não suporta que um grande poeta, um gênio, o que seja, se permita dizer que a sabedoria é contentar-se com o espetáculo do mundo. Todos estamos nesse cenário, e aí nascemos, e aí lutamos, e aí sofrimos, e aí nos vamos, e se acabou todo nesse cenário. O pátio de butacas está vazio porque não é público. Todos somos actores. E isso é o que eu he tratado de dizer nessa novela. Hay dos lectores que se encuentran con Saramago. Bueno, hay muchos más los admiradores que devoran todo su libro. A mí siempre me ha impresionado la cantidad de lectores de su novela. Uno diría qué novelas tan grandes, de 500 páginas, que podrían descorazonar a cualquier lector. Sin embargo, lo más impresionante es la cantidad de lectores que uno encuentra en su novela en todas partes, que se han leído todas sus novelas, se conocen todos sus personajes, todos sus libros. Usted lo sabe eso. Y hay otros lectores que a veces les cuesta entrar en el ritmo que impone esta voz narrativa, que escribe parrafadas largas, que sigue un ritmo tremendamente oral. ¿Por qué esta opción de escribir oralmente y dónde aprendió, de quién aprendió usted esta manera de escribir, que asemeja más a la de un escritor oral que un escritor de páginas? Mire, eso nació en una novela que se publicó, así publicada en el año de 80, que se llama Levantado del Suelo. La historia que se narra en esa novela es la de una familia de campesinos en el sur de Portugal, 3 generaciones de una familia. Y yo he estado en esa región durante semanas, hablé con las personas para conocer las vidas, todo eso. Conocía mucho antes, pero bueno, el contacto directo añadió algo a lo que yo conocía. Y esto ocurrió en el año de 76, durante 2 o 3 años yo he estado pensando cómo es que tenía la historia para contar. Lo que no tenía era el modo de contarla. Digamos, como llegué a la conclusión que no podía quedarme ahora esperando que bajara la inspiración del cielo, me senté finalmente a trabajar, escribiendo la novela como cualquier otra novela a luz, es decir, con la sintaxis toda ella en su sitio, con la señal de puntuación, todo. Fui acatando com fidelidade canina, casi os tópicos e as regras e tudo isso. E aí, por altura da página 24 ou 25 dessa mesma novela, sem havê-lo pensado, e isto pido que se me creia, porque as coisas ocorreram tal qual estou dizendo. Sem havê-lo pensado, sem premeditação, sem prévia reflexão, nada, de um momento ao outro, dejo de escribir como estaba escribiendo y paso a dejar suelto el fluxo de la palabra que va y que sigue y que puede seguir interminablemente sin callar nunca. Yo creo esse modo de narrar después se encuentra en todas las otras novelas hasta la última y probablemente incluso la próxima, y yo creo que si yo estuviera escribiendo una novela urbana, este es extremadamente importante, si yo estuviera escribiendo una novela urbana, esto no ocurriría. Pero el hecho de que yo había escuchado la gente
que me había contado sus vidas, sus problemas, el hambre, el paro, digamos, la policía, la iglesia, la tortura, la cárcel, todo eso me había llegado por aquí. Por el oído. Entonces yo pensé, en el fondo es como si yo estuviera devolviendo, más o menos seguindo os mesmos passos, é decir, os passos do oral, o que me haviam contado eles, eu lo estava devolvendo a eles por essa mesma forma. Creio que se isto é assim, eu creio que sim, ha sido uma providência que ha pensado em meu futuro de escritor, porque isso me ha dado uma voz própria que, no fundo, não era minha, pertenecía a otros y que yo he hecho mía a la hora de elaborarla literariamente. En el fondo, usted dio un salto aparentemente hacia atrás, en el sentido que se conectó más con los narradores orales antiguos, con los rapsodas griegos, pero es un rapsoda sin la cosmovisión griega, un rapsoda más irónico, más escéptico, que duda, que no tiene una certeza de la cual apoyarse. Eso sí, exactamente, esa opción por la oralidad me permite la introducción, o casi a veces puede decir la intrusión directa de un narrador que en el fondo se identifica con el autor y que aprovecha todas las circunstancias, en fin, equilibradamente, para opinar sobre lo que está haciendo y siendo irónico, corrigiendo algo que un personaje había hecho o había dicho, diciendo por ahí no llegas a ninguna parte. Es decir, que en el fondo es la técnica del narrador oral, que se detiene de lo que está narrando, introduz algún comentario que es suyo. En el fondo, ahí en mis novelas se reproduce exactamente la técnica o las técnicas, muchas veces sencillamente intuitivas, del narrador oral, que tiene que mantener despierta la atención de su auditorio y que recurre, para decirlo así, a todos los trucos retóricos. Y cuando usted escribe, ¿lee en voz alta, me imagino? No, ¿Cómo llega esa corriente? ¿Cómo se da? Mire, eso yo no necesito. Lo que pasa es que lo que más trabajo me da es la primera página. Y me da y lo da por lo siguiente, es que yo necesito oír dentro de mi cabeza lo que estoy escribiendo. No tengo que decirlo en alta voz, en voz alta, pero sí tengo que escucharlo. La palabra que está ahí tiene que sonar dentro de mi cabeza. Mientras eso no ocurre, la novela no sale de esa primera página, que a veces terrorífica, porque en el fondo no es como una fórmula química, un poco de esto, un poco de aquello y ya lo tenemos. No, hay un sentido musical de la construcción frásica que si no está, yo no avanzo, no puedo. ¿Podríamos leer, escogido por usted, un fragmento que a usted, que nos podría contar la historia, que le costó, no le costó, qué significó, un comienzo a lo mejor de alguna de sus novelas, las que tenemos aquí? Mira, en el Evangelio según Jesucristo... Eso no lo tengo aquí, no está justo. No está, pero bueno, pero todos los nombres sirven. Podemos leer un fragmentito, a ver. Todos los nombres sirven. Aquí está. Una cita de libros que no existen. En eso soy un poco borgiano. Un poco borgiano. Libro de las evidencias, claro que no existe. Es una cosa mía. ¿Ya? ¿Conoces el nombre que te dieron? No conoces el nombre que tienes. Usted se da cuenta que todo esto anda alrededor de una misma interrogación. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. En el mundo antiguo se creía que habían dos nombres, un nombre secreto y un nombre, que era el nombre verdadero, interior. Sí, pero si un nombre es secreto, ¿cómo es que podemos saber que ele existe? El problema está ahí. Yo tengo dos nombres, uno que es este y otro que es secreto, pero ¿cómo sé yo que el nombre, que tengo otro nombre y además secreto? Si es secreto, no lo conozco. Y si no lo conozco, ¿cómo puedo decir que es secreto? Sí, no, claro, está clarísimo. Hay una paradoja total ahí. Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica larga y estrecha revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil.
o esmalte está agrietado e desportilhado em alguns pontos. A parte antiga, a última capa de pintura marrom está descascarilhada. As venas da madeira à la vista recuerdan uma piel estriada. Há 5 ventanas na fachada. Apenas se cruza o umbral, se siente o olor del papel viejo. É certo que não passa nenhum dia sem que entrem em la conservadoria novos papéis de indivíduos de sexo masculino e de sexo feminino, que vão nascendo allá afuera, pero o olor nunca chega a cambiar. Em primeiro lugar, porque o destino de todo papel novo, assim que sai da fábrica, é começar a envelhecer. Em segundo lugar, porque mais habitualmente no papel viejo, aunque muitas vezes também no papel novo, não passa um dia sem que se escrevam causas de falecimentos e respectivos lugares e fechas, cada um contribuindo com seus olores próprios, não sempre ofensivos para as mucosas olfativas, como lo demonstram certos eflúvios aromáticos que de vez em quando, sutilmente, atravessam a atmosfera da conselheria general e que as narizes mais finas identificam como um perfume composto de mitad rosa e mitad crisantemo. Isto me ha dado um trabalho infinito, pero bueno, já está aqui. ¿Por quê? Por que le dio tanto trabalho? Para equilibrarlo todo, quer dizer, porque no fundo isto tem que funcionar como se fosse música, tem que funcionar como se fosse música. Digamos, o lector tem que ser levado por que a história conta, mas tem que ser levado também por la música que está en la frase. Usted ha escrito poesía, y de alguna manera la poesía ha sido importante. Hay un poeta detrás del narrador también. Eu creio que, eu incluso diria, é certo, eu tenho 3 livros de poesia, um que se publicou no ano de 66, quase na pré-história, outro em 70 e outro em 75. Pero a partir daí se acabou. Pero eu a vezes digo que creio que em minhas novelas há muitíssima mais poesia que em toda a poesia que eu havia hecho, e que era, efetivamente, por la forma e por la intenção, poesia. Creio que qualquer novela minha contém mucho más densidad poética que todo lo que he dicho antes. Yo le escuché hace poco una declaración de que usted a esta altura de su vida está cada día más radical. Tiene una frase usted sobre eso. ¿Cuál es esa frase que usted ha repetido varias veces? La frase es esta. Un día en España, en Santander, un periodista que me preguntó ¿cómo es que usted se definiría? Y yo dije, bueno, definición no, pero si yo me miro a mí mismo, yo diría esto, que cuanto más viejo estoy, más libre me siento y más radicalmente me comporto. Cuanto más viejo, más libre, cuanto más libre, más radical. ¿Y esa libertad en relación a qué, por ejemplo? ¿De dónde viene esa libertad? Mire, yo no quiero decir, porque hay aquí una relación que decir cuanto más viejo, más libre, eso yo tengo el privilegio de poder decirlo, pero esto no significa que la vejez sea condición de libertad. Lo que ocurre normalmente es precisamente lo contrario. Pero en mi caso yo creo que es así. Cuanto más viejo, más libre, y cuanto más libre, más radical. En el fondo, ¿qué es lo que yo tengo a perder? La vida, la seguridad, el bienestar, que efectivamente disfrutamos, mi mujer y yo. ¿Y eso qué? Y si me encuentro mañana sin nada de eso. Bueno, si me encuentro sin la vida, no tengo remedio. Pero sin el bienestar, sin eso, claro que conoceré alguna cara de la realidad que en el fondo ya la conocía desde cuando era niño. Por lo tanto, diría eso lo que significaría que yo cerraría la vida volviendo al punto donde había salido. Pero esta sensación de este sentimiento, esta sensación de libertad, siempre relativa, ya lo sabemos, pero aún así me permite decir exactamente lo que pienso, cuando lo he pensado, y sin mirar a circunstancias ni a consecuencias. Y la radicalidad es, diría yo, la consecuencia directa de la libertad. José, le agradezco muchísimo este tiempo de conversación.
Y bueno, esta conversación espero que continúe en algún otro momento. Continuará. Y quiero decir que ha sido un placer para mí. Gracias.